Si ustedes, otra vez voy a ir muy rápido. Sí, comencemos. Voy a los temas que yo pensé. La siguiente, por favor. Los temas que yo pensaba tocar en estos 15 o 16 minutos es, primero, el precio de la acción y los resultados operativos, donde lo que voy a mostrar es que el precio de la acción ha caído, se está comportando mal, pero los resultados operativos de la compañía son bastante buenos. Vamos a verlo en detalle. Segundo, la política del gobierno actual en el área de petróleo y gas. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Amílcar, y es que los mensajes del gobierno realmente son los culpables del mal comportamiento de la acción de Ecopetrol. No es tanto lo que está sucediendo con las variables operativas de Ecopetrol, son los mensajes hacia el futuro. Y el tercer punto es sobre gobernabilidad en Ecopetrol y la tarea de la administración y la junta. Yo voy a ser bastante cauto por razones obvias. Yo no me voy a referir muy poco, muy general, ni a Ricardo Roa, ni a los miembros de la Junta de Ecopetrol, sino más bien como a temas generales de discusión, y concluyo. Comencemos entonces. Voy muy rápido otra vez, si ustedes me ayudan. Necesito una asistente al otro lado muy eficiente. Adelante. ¿Más? ¿No? Bueno, muy bien. Ok, este es el primer slide donde se muestra el precio de la acción de Ecopetrol y el precio del Brent. ¿Qué es lo que se ve ahí rápidamente? Y es que en el pasado, ustedes del 2008, hubo una asociación bastante cercana entre el precio de la acción y el precio del Brent. Eso dejó de suceder, pero no es durante la administración Petro, viene desde el 2020. Fíjense ustedes que el precio del Brent sube, luego baja, pero el precio de la acción de Ecopetrol se mantiene por debajo de esas tendencias. Adelante. Otra vez voy muy rápido. Segundo, esto es un modelo econométrico que hicimos para tratar de ver con información diaria qué determina los precios de la acción de Ecopetrol. Lo primero son variables macro, como el Colcap, que es el precio de las acciones en la bolsa de Colombia, o el riesgo país. Digamos, esas variables son fundamentales, pero también tiene influencia el precio del Brent y el precio de las acciones de otras compañías, significando que otras variables son importantes. Sigamos. El modelo predice que la acción de Ecopetrol debía subir recientemente, no ha subido. Sigamos. Y lo otro interesante es que los precios de las acciones de la mayoría de compañías en el mercado internacional petrolero están subiendo, no la de Ecopetrol. Sigamos. En parte, y lo vamos a ver ahora, porque esas compañías tienen reservas crecientes. Hay varias compañías, lo de la BP tengo que mirarlo mejor, pero está Shell, está la BP, está Oxy, y el gráfico final es una compañía de las grandes, es una combinación de las grandes petroleras. Mensaje: esas compañías cuya acción está subiendo también están adquiriendo reservas, o con exploración o comprando compañías para aumentar sus reservas, lo cual no está haciendo Ecopetrol. Sigamos. El segundo tema es cuáles son los resultados operativos de Ecopetrol. Voy a ir muy rápido, pero son bastante buenos. No son, en mi concepto, lo que la prensa refleja en el día a día. Veámoslos rápidamente. En este primer gráfico, voy a ir muy rápido, es un tema técnico, pero lo que hay que mirar son las tendencias. Todo está deflactado para que sea en términos reales. Se ponen índice 2020 para que lo que importe sean las tendencias. En el lado izquierdo está la utilidad neta, en el lado derecho están los ingresos y el EBITDA, todo en términos reales deflactado. ¿Y qué es lo que se muestra? Las rayitas punteadas son los precios promedios o de la variable o del precio. Si ustedes miran la parte final del gráfico izquierdo o del derecho, se ve que
Tanto la utilidad como los ingresos y el EBITDA de los últimos 2 años han estado por encima del promedio histórico. Cuando el precio actual o el precio promedio del Brent de los últimos 2 años ha estado incluso por debajo del promedio histórico. Es decir, los resultados de Ecopetrol en materia de utilidades, de ingresos, de evita, que son los ingresos antes de impuestos, intereses, etcétera, son bastante buenos. Sigamos. Y cuando uno mira los márgenes, el margen de evita o lo que se llama el ROACE, que son márgenes para medir desempeño financiero y desempeño administrativo, también son buenos los resultados. En los últimos 2 años, en el lado izquierdo, está por encima del promedio. En los últimos 2 años del lado derecho, también está por encima del promedio. Entonces, el mensaje es: Ecopetrol no está mal en sus resultados actuales. El precio, la caída del precio de la acción no se explica por los malos resultados de la empresa. Los resultados son relativamente buenos. Sigamos. Y cuando uno mira producción de petróleo, pues uno lo que ve es que sí, podría ser más alta. Ha caído en petróleo, incluso en la administración ha subido un poco en la administración reciente, pero desde niveles bajos. Creció mucho durante Gutiérrez, después bajó, pero no se ve un cambio, sobre todo en gas, que sea excesivamente preocupante. Uno lo que ve son niveles relativamente estables de producción, sobre todo en gas, y caídas que vienen desde hace rato en petróleo. Sigamos. Adelante. Entonces, el mensaje general es: el precio de la acción está cayendo mucho, más que el de otras compañías. Ecopetrol no tiene reservas, las otras compañías sí las tienen, pero las variables operativas de Ecopetrol no son malas, son bastante buenas, son promedio histórico, incluso con un precio del Brent por debajo del promedio histórico. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Yo creo que, como decía el doctor Amílcar Acosta, lo que está pasando son señales muy complicadas del gobierno de para dónde va la empresa, para dónde va el sector. Entonces, hablemos un poco de eso, porque el centro del problema no creo que es tanto, y yo sé que esto es complicado decirlo, yo creo que el centro del problema no es Ricardo Roa, el centro del problema no es la Junta de Ecopetrol, aunque se han cometido errores. Yo creo que el centro del problema es una política del gobierno general hacia adelante, muy complicada, que básicamente pues no cree ni en el petróleo ni en el gas, cuando el gobierno tiene el 88% de la empresa. Adelante. Entonces vamos a hablar de líneas rojas y vamos a hablar de dos errores mayúsculos que fueron Oslo y Comodo 1. Líneas rojas, siguiente slide por favor. Lo que estamos diciendo es que el gobierno actual no es que le diga a la Junta de Ecopetrol o piense que hay que evaluar costos y beneficios del fracking o del petróleo, sino que no al fracking, no al petróleo, no al gas, no a la inversión en el exterior. Pues es muy complicado entonces sobrevivir en un sector que uno sabe que en los próximos 30 años va a desaparecer. No la semana entrante, pero sí en los próximos 30 años. Los otros países de América Latina no tienen esas líneas rojas. Ese es el primer punto. Siguiendo, por favor. Pues yo estoy citando algunas frases del presidente Petro de qué piensa él del sector y de la empresa. Es como la cocaína, no se pueden firmar nuevos contratos, la transición energética debe ser inmediata, no al proyecto Oslo y más bien inteligencia artificial. Y además la ministra de Medio Ambiente hace unos meses, 2 meses, decidió evaluar Comodo 1, que es un proyecto gigantesco. Colombia por fin encontró gas masivamente en Comodo 1, en lo que se llamaba Ochoa, en lo que se llama Papayuela, y tenemos que focalizarnos en qué vamos a hacer con ese gas
en unos 8 o 10 años. Esa es una tarea gigantesca para el país. Pero con estos mensajes es muy difícil que un inversionista confíe en Ecopetrol. No son los resultados actuales, son los mensajes hacia el futuro que se están dando. Sigamos, por favor. Bueno, y uno podría ver un gráfico que luego ustedes ven con más detalles, pues punto por punto, cuando habló el presidente Petro, cuando se pierde cuando se pierde Oslo, etcétera. ¿Qué pasa con la acción de Ecopetrol? Pero esos son detalles que no voy a mirar en este momento. Sigamos. Porque ¿cuáles son los mensajes centrales que no está dando el presidente Petro? Y que creo que coinciden con los que decía Milka. La transición energética será lenta. Han sido pocos los hallazgos petroleros en Colombia, por eso hay que tener nuevos contratos a ver si aparece petróleo. Las reservas en petróleo han estado cayendo y es necesario evaluar el fracking, porque el fracking tiene muchos más beneficios o menos costos de lo que se está pensando. Los resultados sigamos, en cuanto a fracking. Esto ustedes lo ven después, la transición energética será lenta. En el 2050, la participación de renovables será igual a la del petróleo en el 2050. O sea, son transiciones lentas, sigamos. Esto es lo que se piensa que va a pasar con la demanda mundial de petróleo en barriles y en porcentajes. Hasta el 2034 la demanda de petróleo seguirá creciendo y la caída posterior va a ser muy lenta. O sea, tendremos petróleo para rato. Sigamos. Y va a haber demanda de países que hoy están creciendo, como China, India, etc. Este gráfico es la demanda, la línea naranja, es la demanda futura en el 2050 por petróleo de la China, de la India, va a ser incluso mayor que en Estados Unidos. Eso se va a demorar, entonces la transición va a seguir la demanda fuerte por petróleo. Sigamos. Adelante. Y es que hemos encontrado poco petróleo. Aquí lo que tenemos es exportaciones e importaciones de petróleo en el largo plazo. Y uno lo que ve es que pues encontramos Cusiana y Cupiagua en el 91, Caño Limón en el 83, Quifa en el 2008, pero son muy pocos eventos. Hay que buscar petróleo. Sigamos. Las reservas en años están bajando, sobre todo en gas, no tanto en petróleo, pero pues es un interrogante grande que tenemos, que va a suceder hacia el futuro. Sigamos. Esto es quién permite fracking y quién no. Y básicamente lo que muestra este cuadro es que los países que producen petróleo permiten fracking y los que no, pues no. Pero Colombia es un país, como decía Milka, pues que tiene petróleo y es muy importante evaluar el tema del fracking. Sigamos. Este gráfico se mostró en la prensa nacional de un documento interno de Ecopetrol. Por eso lo muestro, porque todo el mundo lo miró en el país, que muestra que el CO2 por barril en Colombia es 63, en el Permian es 8 y el uso de agua es el 3%. De manera que en temas de medio ambiente, el fracking es mucho mejor que lo que tenemos en Colombia, en petróleo y en gas. Sigamos. Y lo que no se ha dicho con fuerza es que el único país del mundo que ha aumentado fuertemente su producción de petróleo y ha disminuido la contaminación es Estados Unidos. Y eso se debe fundamentalmente al fracking por temas que los amigos del medio ambiente no miran. Y es que el fracking en los Estados Unidos permitió producir gas masivamente. Y eso abarató el gas que sustituyó el carbón. De manera que la mayor producción de petróleo en Estados Unidos hoy se hace mucho con gas en la electricidad que se usa y no con carbón. Ese tipo de discusiones
son las que tenemos que dar en Colombia, donde el carbón todavía se usa masivamente. Sigamos. Muy bien, el tercer tema, me queda 1 minuto y 10, es la gobernabilidad y la junta directiva. Y sobre esto, otra vez, voy a ser muy cauto por respeto con Ecopetrol y con mis compañeros de la junta directiva de Ecopetrol. Vamos para adelante. Lo primero, y es el mensaje que yo quiero dar, cuando el gobierno tiene el 88% de una compañía y el gobierno Petro se muestra manifiestamente enemigo del petróleo, del gas, pues es muy difícil que ocurra algo diferente a lo que está ocurriendo. Ahora, ¿qué pensar sobre esto? Pues yo creo que Colombia tiene que volver a debatir si el Estado colombiano debe tener el 88%. En Brasil tiene el 36%. Sigue teniendo mayoría, pero no abrumadora. De manera que no se producen este tipo de situaciones que se están produciendo en Colombia. Y lo otro, pues son verdades de perogrullo. ¿Es conveniente que el gerente de cualquier campaña presidencial sea el gerente de Ecopetrol? No. ¿Es conveniente tener 3 viceministros de la Junta en la Junta de Ecopetrol? No. Ahora, la pregunta que creo que hay que discutir en Colombia es, ¿habría cambiado mucho lo que está sucediendo si se hubieran cumplido estos requisitos? Y yo no estoy tan seguro, otra vez. Sigamos. ¿Cuál es la tarea de la Junta? Pues lo primero, de esta o de las próximas, porque no hay gobierno que dure 100 años. Yo espero que haya un gobierno que llegue con una posición más razonable y estratégica en materia de combustibles, con una visión más sensata, no a las líneas rojas, es lo que digo. Segundo, cumplir con los compromisos actuales para el 2030 y 2050 en medio ambiente va a ser muy difícil de todas formas. El 59% del efecto invernadero en Colombia proviene de la agricultura, los fertilizantes y la deforestación, no de Ecopetrol y no del petróleo. Sigamos. Y creo que siguiente, por favor. Y creo que la tarea de la Junta realmente es aprovechar las increíbles posibilidades que brindan los hallazgos recientes offshore en gas. Por fin encontramos gas. Y es muy importante que Ecopetrol se centre en cómo vamos a lograr tener y aprovechar masivamente ese gas dentro de unos 8 o 10 años. Desafortunadamente, como lo dije, la ministra de Medio Ambiente demoró ya 1 año o año y medio más la extracción de esos gases, pero Comodo 1, Ochoa, Sirius y Papayuela pueden proveer el doble del gas de lo que el país necesita en el 2029. Y creo que Ecopetrol tiene que enfatizar muchísimo eso. Segundo, esperar que encontremos más petróleo con nuevos contratos y aprovechar las posibilidades en sol y viento que vengan. Más aún, parece que la reducción de costos en esos sectores es tan fuerte que el sector privado también lo puede hacer. Termino. Yo creo que los resultados de Ecopetrol no son malos, son bastante buenos, pero hay un tema de gobernabilidad muy complicado que se manifiesta en el hecho de que el gobierno Petro detesta el petróleo y el gas y tiene el 88% de la compañía. Muchas gracias. Juan José, Sí. una pregunta muy corta. Tú como exgerente del Banco de la República y conocedor de toda la situación macro del país, ¿cómo ves el efecto fiscal de lo que está pasando en Ecopetrol? Pues también muy grave, Gabriel. Pues por un lado, hay una discusión enorme sobre la regla fiscal. Segundo, hay una discusión sobre el SGP y la descentralización. Recientemente varios economistas, amigos míos, firmamos una carta diciendo pues que para lo que vamos es para una locura. Voy a decir algo, Gabriel, que creo que puede ser gracioso, pero que es muy preocupante. Ahora se habla del partido político de los economistas.
Y yo creo que lo que estamos haciendo es sumando y restando. Y es que las finanzas no dan. Y se está agravando enormemente la situación. Me parece. Y Ecopetrol, con el proyecto Oslo, obteniendo proyectos rentables, podría, como lo ha hecho, aportar mucho a los recursos del Estado. En algunos años son 4 puntos del PIB. Esos son 3 reformas tributarias, Gabriel. De manera que es muy válido el punto. Está muy amarrado los resultados de Ecopetrol con la situación fiscal y con lo que decía Milcar. Es que este país es un país extractor de petróleo que vive en parte de esos recursos. Listo.